Muy bien, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Vamos a volar hoy. Espero que hayan podido leer un poco, repasar lo que les decía del capítulo 5 de Silverton, que trata sobre membranas biológicas y los transportes. ¿Cómo les va? Hola. Después van a tener la evaluación. Ahora vamos a avanzar un poquito más con teoría y van a hacer el cuestionario por ABP. Bueno, muy bien. Recordemos rápidamente, voy a compartir ahora Vamos a compartir rápidamente esta presentación para recordar simplemente la membrana plasmática. Recordamos que era una bicapa fosfolipídica, los fosfolípidos polares con su parte polar ubicada hacia el agua extracelular e intracelular, las colas de los ácidos grasos largos lipídicos mirándose unos con otros, y una serie de proteínas que se insertan y que le dan la actividad específica, como siempre las proteínas, dando la actividad específica a esta membrana biológica, y maravillosamente ubicado siempre hacia el medio extracelular, los oligosacáridos, o sea, los glúcidos con hasta 10 o 12 como mucho unidades de sacáridos simples. ¿Qué voy a destacar yo acá? Porque lo otro lo leen en el libro, lo ven en la clase grabada. Voy a destacar que igual se une, se mezcla con igual. Y esto también significa que igual disuelve igual. O sea, pongámonos en perspectiva. Esto es una célula, en este caso es un glóbulo rojo, pero podría ser cualquier célula. ¿Qué es lo que impide entrar o salir libremente como sustancia de este glóbulo rojo o de esta célula? Rebotar en la membrana, pero básicamente ¿dónde se rebota, digamos? En la parte lipídica, porque las grasas son aislantes. Y en este caso son aislantes para todo lo que está afuera y adentro porque está en agua. Y los lípidos son no miscibles en el agua, no se mezclan con el agua. Entonces, como el medio externo es acuoso, el medio interno, el citosol, es acuoso, acá hay una barrera que es una lámina de grasas, que es la bicapa lipídica. Entonces hay que tener cuidado cuando hablamos de la membrana biológica, la membrana plasmática, cualquier membrana biológica, y cuando hablamos de la bicapa de fosfolípidos. Porque cuando nos referimos a quién es la barrera real en una membrana plasmática para que cualquier cosa del exterior no le sea fácil ingresar y cualquier cosa del interior no le sea fácil salir de la célula. La barrera lipídica. Las grasas son aislantes, en este caso, para todas las soluciones acuosas. Digámoslo también, para recordar, aunque lo vamos a ver luego de nuevo, también son aislantes térmicos. Las grasas quiere decir que hasta que el calor se aumenta en uno de los compartimentos, pueda pasar, digamos, radiar hacia el otro compartimiento, va a tardar mucho más tiempo que si esta barrera no fuese de grasas. Finalmente, las grasas son aislantes eléctricos. Por lo tanto, ojo, que los iones, el catión sodio, el anión cloruro, etcétera, rebotan en principio aquí porque son cargados, tienen cargas más o cargas menos, cargas positivas o negativas. Entonces esta barrera lipídica de la bicapa de fosfolípidos de la membrana va a impedir su transporte. Bueno, si observan o han visto o han leído, entonces, poniéndonos en perspectiva, primero, alguna sustancia, un pedazo de algo, de 3 bacterias muertas, pegoteadas, cosas así, son muy grandes. Van a llegar acá, acerca de este glóbulo rojo, como una masa de sustancias orgánicas que pueden ser apetecibles para esta célula. Pero recordemos que eso va a tener un tamaño
que va a ser infinitamente mayor a cualquiera de estas proteínas. Estamos hablando de las proteínas de membrana y de la membrana, que es algo muy delgado en la periferia de la célula, que para una bacteria que puede tener un tamaño aproximadamente como la manito del cursor, ¿sí? En este momento no puede insertarse o meterse por la membrana plasmática como tal. Entonces, allí lo que va a operar es la endocitosis, que es todo un movimiento de toda una zona de la membrana para engullir, incorporar o fagocitar esto. Igualmente, cuando la célula va a sacar secreciones, por ejemplo, contenidos muy grandes, tampoco pueden salir por las proteínas, porque estamos hablando de tamaños que son varias veces estas proteínas. Por lo tanto, van a hacer un movimiento de la membrana amplio y sacarlas por exocitosis. Ya dijimos que estos movimientos en masa o transportes en masa son activos, porque hay que mover las proteínas contráctiles, la lactina y demás, para mover esa membrana, con lo cual todo transporte en masa, endocitosis, exocitosis, de cualquiera de sus subtipos, van a ser transportes con gasto de energía, o sea, igual transportes activos. Bien, ahora, si esto es una proteína y tiene cientos de aminoácidos en su cadena, y esto es un glúcido, una pelotita de esta es un glúcido cualquiera, entonces quiere decir que los glúcidos que vienen disueltos acá, los iones, que son mucho más chiquititos aún, porque son un átomo ionizado, podrían atravesar la membrana por tamaño, ¿sí? Entonces acá hay que distinguir dos tipos de sustancias pequeñitas. Las sustancias muy pequeñas, primero, si son de características polares, por ejemplo el agua es muy chiquitita, son 3 átomos y tiene distribuidas las cargas de forma desigual, o sea, no tiene una carga real, no es ni positiva ni negativa es neutra, pero tiene un sector más polarizado al positivo y un sector más polarizado al negativo. Entonces eso sí le permite meterse entre los fosfolípidos de la membrana e irse acomodando, poniendo la carga negativa hacia los positivos de los aminoácidos o, en este caso, de las colas de los fosfolípidos, y con mucha lentitud puede el agua atravesar la membrana. Es un proceso que para las velocidades biológicas es un poco lento, pero lo hace. De todas maneras, al ser polar y pequeña, puede atravesar la bicapa, o sea, hincha la célula si entra, o si el agua sale de la célula, deshincha la célula. Otras moléculas que pasan, sí, y tranquilísima y velozmente por la bicapa, son los gases, porque son pequeñas justamente, moléculas de 2 átomos, un átomo, oxígeno son 2, por ejemplo, entonces el CO2, entonces atraviesan la membrana, ingresando, saliendo libremente en lo que llamamos una difusión. Difunden hacia adentro, difunden hacia afuera. Los gases, entonces, moléculas pequeñas polares. La urea es otro ejemplo, además del agua, que pueden atravesar las membranas. Y en tercer lugar, los que sean lipídicas pequeñas. Un lípido bien pequeñito pasa por aquí, ¿sí? No un ácido graso que es largo, como por ejemplo las colas de los fosfolípidos, pero sustancias grasas muy pequeñitas pueden pasar por aquí. Por ejemplo, un monoglicérido podrá atravesar la bicapa, una molécula esteroide podrá pasar la bicapa, pero grandes cúmulos de grasas no. Entonces, por eso decimos que una membrana no es impermeable. Tiene permeabilidad, pero selectiva. O sea, es permeable a lo polar, a los gases, a las moléculas lipídicas pequeñas,
no es permeable a lípidas grandes, moléculas grandes que no pueden atravesarla, moléculas no lipídicas y moléculas cargadas o iones. Bien, pero en todas las células sabemos que hay muchos iones, que hay muchas moléculas proteicas o peptídicas, que hay muchos glúcidos y los grandotes polipéptidos, polisacáridos y demás, que no van a poder ingresar o salir de la célula si no es que se les fabrique una especie de puente hidrofílico, una especie de puente donde puedan entrar envueltos con su colchón de agua, y eso lo van a hacer las proteínas de membrana. O sea, no todas las proteínas, porque algunas son solo enzimáticas, otras son solo estructurales, pero algunas de estas proteínas son proteínas de membrana de transporte o transportadoras. Ellas se dedican a favorecer la salida y la entrada de sustancias en la membrana plasmática. Esas proteínas, entonces, se pueden, o las proteínas de membrana las podemos clasificar en las que son solo receptores, las que tienen función enzimática o catalítica, las que son de unión o anclaje de la célula a otras células, de las células a la matriz extracelular, etc. Y finalmente el gran grupo de proteínas de transporte o transportadoras de membrana. En este otro gráfico, que ustedes lo tienen también por allí, creo, y si no en las PPT está, es un gráfico donde se puede observar la membrana plasmática de una célula, donde se muestra la bicapa de fosfolípidos y el colesterol también en amarillo inserto en esta membrana, creo que ya lo mostramos, esta imagen, las proteínas mostrando su lado citosólico o citoplásmico, el dominio o parte de la molécula que es más afín a estar en contacto con lípidos, que sería esto, por eso se inserta como proteína integral en la membrana, su lado extracelular puede o no tenerlo con el anclaje o unión a glúcidos, convirtiéndola en una glucoproteína de membrana integral. En este caso es solo proteína integral de membrana, no es glucoproteína, y también hay, digamos, solo glúcidos que en vez de estar unidos a las proteínas, están unidos directamente a los lípidos, formando glucolípidos. Bien, entonces, esta, por ejemplo, está funcionando como una proteína de unión a fibras extracelulares. Esta es una proteína de anclaje o de unión que se está uniendo a la membrana de otra célula vecina que a través también de su proteína de unión o anclaje están uniendo las dos células. Quiere decir que se reconocen las membranas por sus glucocáliz como afines y permiten la unión de estas dos células como si fueran vecinas que se unen por este tipo de unión celular, que es una unión de anclaje. Bien, estas fibras son delgadas, son fibras de la matriz extracelular, pero podrían ser mucho más gruesas y no tan plásticas o elásticas o delgadas, y podrían, por ejemplo, ser fibras de colágeno, que no están aquí en este caso. Bien, entonces este líquido extracelular está intercambiando con esta célula, pero algunas de estas proteínas van a funcionar no como anclaje o reconocimiento simplemente, sino también como proteínas de transporte. Bien. Algunas de estas proteínas, ahora está este diagrama haciendo, digamos, solamente un esquema de la membrana plasmática en lila, y nos muestra que las proteínas transportadoras más simples
que hay en la membrana, o empezamos a clasificarlas, son los poros o canales, es sinónimo, poro o canal. Son proteínas que al plegar toda su molécula, los aminoácidos de las cadenas que se han plegado han dejado en el medio un canal por donde hay agua, y ese agua entonces conecta el agua extracelular con la intracelular. Un canaloporo es una proteína que deja en su estructura interna un canal hidrofílico por donde las sustancias solubles en agua de la solución extra o intracelular pueden moverse. Después hay que ver si se van a mover hacia afuera o hacia adentro, porque va a depender de otra cosa. Eso para comenzar. Después los canales se subdividen o subclasifican. Pero hay algo importante de decir, y es que los canales o poros son específicos. Por ejemplo, si una proteína es canal o poro para el pasaje de agua, solo la atraviesa agua. Y esto facilita el movimiento rápido del agua fuera y dentro de la célula y se llaman aquaporinas. Si el canal está, su forma permite solo el paso del catión sodio, nada más, solo entra y sale el sodio por él, y entonces se dice canal de sodio. Hay canales específicos de sodio, de potasio, de cloruro, de calcio, de agua, en fin, y así podemos seguir. Otra forma que tienen las proteínas de transportar no es dejando un espacio dentro de su estructura, sino cambiando su conformación. La conformación sabemos que es cómo es la forma espacial en 3 dimensiones. Si es redondita, perfecta, si tiene saliencias, entradas y dónde, y todo eso hace que las proteínas, al ser tan variadas en esa forma tridimensional o conformación, permitan que su forma actúe transportando también sustancias específicamente. ¿Cómo? Acá volvemos a estar idealizando esta proteína. Esta proteína está en una conformación puesta en la membrana, de manera que es como si dejara una oquedad, un agujero mirando hacia el citoplasma. Solo una sustancia, hidratado con su agua acompañante y demás, va a poder entrar perfectamente dentro de esta conformación de esta proteína. Cuando lo haga, las fuerzas que interactúan entre esa forma de la proteína y ahora la sustancia a transportar, entra en tensión y hace que esta proteína ya es como que está inestable en esta membrana y busca estar estable, con lo cual se mueve y rota su conformación. Gira y al hacerlo cambia su conformación. Acá está muy idealizado como si fuera una V hacia abajo y después una V hacia arriba, pero sirve, digamos. Toda esa conformación extraña une a la sustancia a transportar de un lado de la membrana, esto la inestabiliza y al rotar, digamos, o moverse la proteína, su conformación cambia y al cambiar justo queda liberando a la sustancia hacia el otro lado. En este caso la tomó del intracelular y la liberó hacia el extracelular. Esto es dejar que la sustancia difunda, porque hay mucha aquí adentro, se encuentra con estas proteínas transportadoras y traca, 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 cada vez que llega una sustancia a transportar a esta proteína transportadora, cambian su conformación y la liberan hacia afuera. Y esto es velocísimo. Taca, 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 taca. Todas las proteínas que transportan esa sustancia, cuando se saturan, o sea, cuando llega la sustancia, la liberan del otro lado de la barrera, en este caso de la membrana. La sustancia en realidad no la está moviendo nadie que no sea su concentración más elevada, en este caso en el interior, y entonces el sistema busca que esta sustancia salga hacia afuera
Porque cuando hay algo muy concentrado y se puede mover a otro lugar donde está menos concentrado, lo hace sin gasto de energía. Entonces, en realidad, la sustancia que está haciendo acá, difundiendo. No es que nadie esté poniendo energía, difunde porque así lo marcan sus concentraciones. Pero no lo podría hacer chocando aquí contra la bicapa lipídica. Se lo está facilitando una proteína. Entonces, esta es una difusión facilitada por la proteína transportadora o difusión facilitada. Y la difusión facilitada entonces es un transporte pasivo donde la sustancia sigue sus concentraciones, pero facilitado por una proteína transportadora o también llamada carrier. Carrier significa el acarreador, el transportador en inglés. Se las conoce como transportasas, proteínas transportadoras o carriers. Aquí se ve cómo se realiza el ciclo de un transportador o carrier, o sea, de una difusión facilitada. En este caso, una molécula que va a ser transportada, este puntito oscuro, encuentra un lugar a donde meterse que es su carrier, su proteína transportadora. Al hacerlo, cambia la conformación de la proteína, que al terminar su cambio de conformación, lo libera hacia el otro lado o compartimiento, quedando libre de nuevo para transportar otra vez otra molécula de la misma sustancia. Los carriers no se gastan, sufren el desgaste de cualquier proteína, digamos, pero mientras haya sustancia a transportar, traca, 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 mueven, 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 mueven. ¿De qué depende la cantidad que se va a transportar, por ejemplo, por minuto por un carrier? Bueno, de cuánta sustancia había en el compartimiento donde estaba más concentrada la sustancia. Mientras más haya, más carriers van a estar ocupándose y más carriers van a estar haciendo la difusión facilitada de la sustancia. Esto es importante que ya vayamos teniendo en cuenta, porque supongamos que la normalidad requiere que haya muchos carriers de una sustancia transportándola hacia el interior, y una enfermedad o síndrome podría ser que la persona no pone suficientes carriers, las células no ponen suficientes carriers en las membranas, entonces no ingresa suficiente cantidad de esta sustancia a la célula. Y esto podría ser una enfermedad. Profe, una consulta. ¿Los carriers no son saturables? Sí, ahí vamos. Hay mucha gente Perdón. que quiere entrar y que no tiene el usuario aún. Aviso que no están entrando porque no. Bueno, en fin. Y esto, ya que lo preguntas, lo vamos a decir también. Sí, supongamos que hay 100.000 moléculas acercándose a la membrana celular y hay 10.000 carriers puestos en la membrana. Los 10.000 se van a saturar pronto y van a estar transportando de a 10.000 moléculas, ¿sí? Ahora, el tema es que esto lleva milésimas de segundo, pero las lleva. Entonces, vamos a tener que esperar a que los carriers terminen de ingresar las primeras 10.000 para saturarse con las segundas 10.000 y así. Y esto suponiendo que el suministro de las sustancias siguen llegando, ¿no? Ahora, si hubiera 100.000 moléculas disponibles de la sustancia y 10 carriers, los 10 van a estar trabajando todo el tiempo. Pero decimos entonces que están todo el tiempo saturados y alcanzan la máxima velocidad a la cual se podría transportar esta sustancia. O sea, empezaron 1, 2, 3, 4, 5 a aumentar la velocidad, pero cuando se saturaron los 10, la velocidad iba en aumento hasta que se saturaron los 10 y ahí quedó constante, los 10 trabajando. ¿Cómo podría aumentar esa velocidad? Bueno, si la célula exocitara membrana, digamos, y colocara nuevos carriers o más carriers en la membrana, entonces volvería a alcanzar una velocidad de saturación más alta. Pero normalmente uno va midiendo
en qué cantidad de sustancia, o sea, concentración de la sustancia, se alcanza la máxima velocidad que esas células o esa célula transporta de esa sustancia. Y eso sería transporte a saturación o a velocidad máxima, ¿sí? Bien. Bien, en este gráfico, ahora empezamos con hablar de no solo de las proteínas de transporte, sino qué fuerzas son las que mueven las sustancias. Porque nosotros podríamos decir, bueno, afuera está muy concentrado, hay 10 milimolar de la sustancia X, y adentro hay 1 milimolar. Entonces sabemos que hay más concentración fuera que dentro. Pero no pasaría nada, podría estar así eternamente, una membrana con 10 milimolar y 1 milimolar y no pasa nada. ¿Qué es lo que hace que se muevan las sustancias? Por un lado, las sustancias se mueven justamente porque hay una fuerza que se genera cuando hay diferencias de concentración. Por ejemplo, acá podría ser 4 milimolar, si esto fuera 1 milimol, y este sería 1 milimolar. Esto es una membrana y esto podría ser el exterior celular y esto el interior. Entonces, en este caso, así funcionan los sistemas químicos, digamos, y la vida también. 4 milimolar, 1 milimolar. No queda así. Si esto es permeable al pasaje de esta molécula o sustancia, no queda así. Porque el sistema trata siempre de equiparar concentraciones. Entonces, si esta sustancia es penetrante, quiere decir penetra las membranas biológicas, entonces van a empezar a difundirse, moverse libremente, hasta que aquí haya 2 y aquí haya 2, alcanzando el equilibrio de concentraciones. Entonces, vamos a empezar a ponerle nombre a esto. Si esto fuera impermeable a esta sustancia, aquí quedarían 4 y aquí 1 y no pasa nada. Lo que se establece es lo que llamamos una diferencia de concentraciones y entonces hablamos de un gradiente de concentración. Porque acá podría haber, por ejemplo, 20, acercándonos 10, acercándonos 5 y acá cerquita de la membrana 4. Por eso hablamos de gradiente de concentración, como los degradés de colores, ¿no? Entonces, un gradiente de concentración, ¿qué es? El fenómeno por el cual una sustancia presenta diferentes concentraciones en el espacio. El gradiente de concentración tiene una dirección que apunta hacia la menor concentración, porque las sustancias tienden a ir desde donde están más concentradas a menos. ¿Y hasta cuándo? Hasta que equilibren las concentraciones, o sea, no haya más gradiente de concentración, o sea, hasta, escuchen, que el gradiente de concentración sea 0. Porque si yo dejo que estas pasen y 2 y queden 2 y 2, la concentración no es 0, es 2 y 2. Pero el gradiente vale 0 porque no hay diferencias. Entonces acá sí hay una flecha que coincide con la dirección del gradiente de concentración de esta sustancia, y porque me está indicando que si le dejo pasar, van a pasar para acá. Cuanto más amplio es el gradiente, más fuerza hace ese gradiente para mover o transportar la sustancia. Entonces, una flecha de este tamaño, flaquita, podría ser 4, 1, o sea, el gradiente valdría, digamos, una diferencia de 3 de diferencia.
Pero si yo acá pongo 2 nomás y acá una, esta flechita se hace más chiquitita. La fuerza va a ser, con la que se va a mover la sustancia, es menor, porque el gradiente es más chico. Y si acá pongo 1000 y acá parto con 1000 y una, el gradiente es enorme y vuelan las sustancias porque la fuerza del gradiente es muy potente. ¿Estamos? Bien. Entonces, ya lo vamos a ver en un video lindo que encontré, más o menos didáctico, pero digamos que ustedes van a decir, y si esta sustancia atraviesa la bicapa, ¿por qué usted me muestra un gradiente si va a pasar y van a terminar en 2 y 2? Bueno, esa es una pregunta muy interesante. Primero, porque hay sustancias que constantemente están llegando desde fuera de la célula o al revés, produciéndose desde el interior celular, haciendo más alta la concentración intracelular. Por ejemplo, el oxígeno es un gas que difunde al interior celular y siempre tiene una fuerza que lo empuja a ingresar. ¿Por qué? Porque cuando ingresa el oxígeno a las células, la célula lo consume. Entonces mantiene siempre pocas moléculas de oxígeno dando vueltas por el citoplasma y llega, si todo está bien en lo respiratorio y vascular, llega suficiente oxígeno a través del plasma, que luego pasa a este líquido extracelular intersticial. Entonces, lo que se consume, por ejemplo, en el interior celular, siempre tiene un gradiente favorable a ingresar. Esto lo tendríamos que dar vuelta para el gas dióxido de carbono. El dióxido de carbono se produce mucho en el interior celular y se libera a través de su gradiente, pero en el exterior es sacado de los líquidos, llevándolo al pulmón y de los capilares sale al aire que exhalamos o expiramos. Entonces, al revés, en general se produce mucho CO2 en el interior celular y se lo remueve del espacio extracelular. Algo más para acotar acá es, cuando hablamos de gases, lo correcto no es hablar de concentraciones, porque los gases no se miden como las sustancias, como partículas por litro o por volumen, sino que medimos en grandes cantidades las moléculas de gas por la presión que hacen sobre su contenedor o recipiente. Entonces, cuando hablamos de gases, en vez de gradiente de concentración, hablamos de gradiente de presión del gas. Entonces acá decimos, para el oxígeno habría un gradiente de presión parcial o de presión de oxígeno con dirección hacia el interior celular. Y el gradiente del dióxido de carbono tiene la flecha mirando hacia afuera, ¿no? O sea, tiene dirección desde interior a exterior celular. Pero los gases hacen difusión simple, entonces. El agua lentamente, pero también lo hace. La urea, ya dijimos que también lo hace. Y moléculas pequeñitas, lipídicas, no cargadas, por supuesto, lipídicas pequeñas, como algún esteroide, lo hacen también. Bien. Me encantaría decir acá que la glucosa también difunde al interior celular, pero tenemos un problema. La glucosa tiene esos carbonos con oxidrilos, OH, imposible que pase por aquí por los lípidos. Tiene, digamos, regiones en su molécula, digamos, con más cargas negativas, con más cargas positivas, imposible. Es hidrófila o hidrofílica, la glucosa se disuelve en agua, es azúcar. Entonces vamos a tener que pasar a otro sistema. Va a necesitar un carrier, una proteína transportadora específica o un carrier de glucosa. Entonces, suponiendo que esto fuera, en vez de cualquier soluto, la glucosa, rebotaría acá en la bicapa lipídica, entonces va a necesitar una proteína que la transporte específicamente. La glucosa viene en general muy abundante en el medio extracelular. ¿Por qué?
o porque ha sido absorbida en el intestino proveniente de la dieta y pasó entonces a la sangre y luego al plasma y luego al líquido intersticial y llegó hasta acá, hasta la célula, a bañar las células. O bien, también la liberó el hígado por gluconeogénesis, glucogenolisis, lo que sea, pero fue a la sangre, de la sangre pasó, perfundió el líquido intersticial y acá está. Entonces, es de esperar que haya más concentración de glucosa fuera de la célula que dentro. Aunque ingrese mucho azúcar o glucosa al interior celular, lo que pasa es que las células la consumen y entonces mantienen una concentración baja intracelular de glucosa. Entonces, glucosa alta afuera, glucosa con menor concentración dentro, la dirección del gradiente indica que la glucosa se va a mover por este gradiente de concentración, esta fuerza, y va a ingresar a las células. Pero para eso va a tener que unirse justo en un espacio de su carrier, cambiar la conformación del carrier que la va a expulsar al interior celular. Ya dijimos que uno de los carriers más conocidos de la glucosa se llaman GLUT. Hay varios GLUT, GLUT1, GLUT2, ya los vamos a ver, pero este carrier que todas las células colocan en su membrana, que transportan solo glucosita una por una, se llaman GLUT. No hay gasto de energía porque la fuerza le está dando la diferencia de concentración, o sea, el gradiente de concentración de glucosa. No hay nadie que gasta de energía, solamente que la proteína cambia de forma por una inestabilidad que le provoca la llegada de su transportada, que es la glucosa. Entonces, la difusión simple y esta difusión facilitada o por carriers son transportes pasivos porque no hay gasto de energía. Y el tercer tipo de transportadora pasiva son las proteínas por O canal, que dijimos que los solutos siguen su gradiente de concentración. En este caso, muy concentrado, poco concentrado, la dirección del gradiente hace que esta sustancia ingrese por su canal. De nuevo, las células pueden colocar más o menos canales en la membrana para dejar aumentar o disminuir la cantidad de sustancia que ingresa. ¿Sí? Bien, ya vamos a ver que estos canales hay variantes, hay algunos que están siempre abiertos o poros abiertos como este, y hay otros que la misma molécula forma una especie como de rulo tapa que tapa, digamos, justamente el canal y que para abrirlo tiene que ocurrir algún cambio específico que lo abra o lo cierre. Bien, hasta acá todos los transportes pasivos y el último tipo importante de transportes es el que hacen las proteínas que hacen transporte activo, proteínas transportadoras, pero activas, llamadas también bombas, proteínas bomba o bombas. ¿Por qué? Porque cuando una sustancia tiene un gradiente de concentración, el dibujo de la flecha, en este caso, sería para adentro, igual que en esta situación. El tema acá es, hay sustancias que son muy abundantes fuera de la célula y poco abundantes dentro de la célula, pero la célula las quiere fuera. Entonces, en vez de dejarlas ingresar, muy por el contrario, están concentradas fuera porque la célula las está sacando, las está bombeando al exterior. Bueno, en este caso, está tratando de transportar la sustancia en contra del gradiente de concentración, porque el gradiente trata de ingresarla y la célula la saca. Por lo tanto, para ir en contra de un gradiente, tiene que aportar energía o gastar energía. Por eso es un transporte que implica trabajo. Y el trabajo es activo, porque es un gasto de energía. Por eso acá dice E, o sea, un cuanto de energía, una cantidad de energía que es usada por una parte que normalmente
la parte que hace este trabajo es una parte que toma energía de ATP, desdobla el ATP, le saca la energía que tenía guardada del ATP y con eso fuerza el cambio conformacional de la proteína para que empuje contra gradiente a la sustancia. Entonces, ¿quiénes son las proteínas bomba? Las proteínas de transporte que hacen transporte activo. ¿Cómo lo hacen? Gastando energía, la que utilizan para forzar a las sustancias a ir a donde están más concentradas, o sea, contra gradiente. Bueno, hay muchos casos, ya vamos a ir viendo, donde se producen transportes activos, pero uno de los más conocidos que ocurren en la membrana es sacar sodio al exterior celular, y el sodio es más abundante de por sí en el exterior celular, o sea que el sodio es un ejemplo de un transporte activo que ocurre en todas las membranas biológicas. Esto también puede darse en sentidos opuestos, o sea, un transporte activo de una sustancia que deba ser obligada, bombeada al interior celular. O sea, cuando está muy concentrada en el interior celular, como el potasio, hay muy poco fuera y la proteína, la bomba de potasio, lo que toma es el potasio que pesque, lo va a forzar a ingresar a la célula contra gradiente. Bien. Esto también está mostrando que, en este caso, los carriers, por ejemplo, están transportando una sustancia del exterior celular al interior celular, una difusión facilitada cualquiera, pero a veces ocurre que los carriers transportan más de una sustancia. Cuando el carrier transporta una sola sustancia, la misma, específica todo el tiempo, el transporte se llama uniporte. Uniport o uniporte. Una sola molécula es la transportada. Hay carriers que tienen que transportar o transportan dos sustancias a la vez, verde y amarilla en este caso. Cuando esto ocurre, la molécula une uno de los dos solutos o sustancias, por ejemplo la verde, comienza a inestabilizarse, pero no alcanza para que gire. Solo cuando entra el segundo, o sea, satura el carrier los dos solutos o sustancias a transportar, ahí es donde cambia la forma o conformación y los expulsa. Y en ese caso se llama entonces un transporte sin porte o cotransporte. Cotransporte es para decir dos juntos. Cotransportador es esta proteína carrier, cotransportadora. Los solutos se dice que son cotransportados por este carrier. Y cuando van los dos del mismo compartimiento al otro, se llaman cotransportes sin portes. Cuando el carrier toma uno de un lado, lo vuelca, este amarillo, lo vuelca al otro, y el otro al revés, o sea, a un soluto lo ingresa y al otro lo saca, esos son cotransportes antiportes, o sea, van al revés en la dirección, ¿sí? De todas maneras, aunque parezca extraño, todo esto puede ser todavía pasivo, o sea, difusiones facilitadas. Y también, cuando no quieran, por gradiente o por ir en contra del gradiente, se gasta energía y también pueden ser activos. Ejemplos. En nuestro intestino y también en los riñones, las células tienen cotransportadores sin portes para hacer que ingresen a la célula, por ejemplo, sodio con un aminoácido. O sea, la célula transporta. Toma un sodio, lo deja entrar y con eso empuja la entrada de un aminoácido determinado. Esos son cotransportadores sodio-aminoácido, sodio alanina, por ejemplo, ¿no? A veces se trata solamente de iones. Por ejemplo, se ingresa
un protón, se deja que ingrese un hidrógeno cargado positivamente y se deja salir un sodio. Entonces se cambia una carga positiva por otra, no produciendo cambio eléctrico. Pero la célula sabe por qué, quiere meter protón y acidificar el interior. A veces, por ejemplo, se cotransporta, puede ser, sodio-glucosa, pero ese para el mismo lado, entonces dejo entrar un sodio y eso me acompaña el ingreso de una glucosa. ¿Por qué? Porque el sodio siempre está muy concentrado fuera más que dentro. Entonces, si yo le abro una posibilidad al sodio, que sería la carrier, el sodio entra como el loco porque hay mucha diferencia de concentración. Entonces yo aprovecho eso, digo, bueno, cuando el sodio entre uno, que relaja porque la energía está contenida e ingresa el sodio, hace que el carrier también deje entrar la glucosa. Entonces, si, supongamos, la célula solo quiere ingresar glucosa, usa el GLUT, que sería así. Pero, si dice, no, pero también me interesa que ingrese el sodio y bajar el gradiente de sodio a la vez, usa un cotransportador sodio-GLU o NAGLU y así transporta los dos hacia adentro. Bien. Profe, una duda. Diga. Sí, o sea, en el transporte, uniporte y sin porte, ¿hay gasto de energía o no? No habría gasto de energía, ¿verdad? No, no, en general no, porque difunden, digamos. Pero si yo te digo que, por ejemplo, al calcio se lo bombea, o sea, tiene un transportador de calcio que lo bombea hacia el exterior celular. O bien hacia el REL en el músculo, o sea, hacia un orgánulo, lo bombea desde el citoplasma hacia afuera o hacia adentro de un orgánulo membranoso como el REL. Eso es un transporte uniporte activo. Porque decimos transporte activo de calcio y si no aclaramos nada es porque es uniporte. Ahora, si nosotros llegamos a decir, bueno, la bomba de calcio en este caso es un cotransportador de calcio y protón, es porque la bomba, solo cuando una un calcio y un protón, activa el gasto de ATP para cotransporte sin porte hacia el exterior. O sea, todas las variantes existen, pero no aclaramos que es uniporte porque lo entendemos así, salvo que se aclare. ¿Sí? Tenemos que aclarar que si es cotransporte, no más. Y aclaramos solamente si es activo, si no entendemos que es pasivo. ¿Sí? ¿Se entendió o no? O más o menos. Sí, profe. No, sí, Bueno. entendió. No. Los cotransportadores son la misma molécula carrier que toma dos, deja pasar o deja entrar o salir dos. No confundan. Cotransportador es una proteína que tiene espacio para dos cosas distintas. Una vez que las toma las dos, cambia la conformación y puede empujarlas para el mismo lado o para distintos. Cotransporte, dos a la vez. Sin porte, para el mismo lado. Para donde sea, pero para el mismo lado. Cotransporte, al revés. Cada vez que carga, los empuja en direcciones opuestas. Bien. Eso me parece a mí que va a quedar más claro cuando veamos a esta señora, que es la famosa, bomba sodio-potasio TPasa, es una de las
bombas o proteínas que hacen transporte activo más conocidas. Acá está la membrana, la bicapa en realidad, y esta sería la bomba sodio-potasio TPasa. Graficada de 1000 maneras la van a ver, pero es una proteína integral, transmembranal, o sea que integral, está anclada bien en la bicapa, tiene un dominio que mira afuera, un dominio que mira adentro, o sea, al exterior celular y al interior celular, y lo que hace, ahora atiendan cómo la defino, es una proteína transportadora que cotransporta antiportemente sodio y potasio. Y como ya dije que es una bomba, ya dije que hace un transporte activo. Veamos. En toda célula, el sodio en el exterior es muy concentrado, en el interior está poco concentrado, o sea que el sodio, la dirección de su gradiente, mira desde afuera hacia adentro de la célula. O sea que liberado, así pudiera pasar tranquilo por la membrana, el sodio entraría rapidísimo en la célula. Porque la diferencia es muy grande. Ya vamos a ver que estos son 150 contra 15. O sea, son 10 veces más concentrado fuera que dentro. Y el catión potasio pasa exactamente al revés. Las células tienen mucho potasio del lado citoplásmico y hay muy poco potasio fuera en el medio extracelular. La dirección del gradiente de potasio siempre mira desde la célula hacia afuera. O sea, si lo dejáramos moverse, el potasio saldría y de hecho lo hace, sale velozmente de la célula. Entonces, Profe, entonces la diferencia ahí que la hace activa en el sentido de que transporta dos sustancias igual que que el cotransportador, la diferencia acá es que transporta dos sustancias, pero una la va a transportar en dirección donde no debería estar y o sea, a las dos. claro, A las dos, en realidad, los mueve al revés de la dirección de su gradiente de concentración, por lo tanto, para moverlo tiene que gastar energía. Y esto es lo que hace. Uno diría, bueno, la bomba va a dejar entrar el sodio, no al revés. Al que pesca aquí adentro, lo obliga, lo bombea a salir. Lo obliga a salir o lo bombea. Por eso acá se mantiene muy poco sodio porque lo está bombeando todas estas proteínas que hay miles en las membranas, la obligan a salir manteniéndolo concentrado fuera y por eso no le dejan ingresar sin permiso el sodio. La bomba contratransporta sodio y potasio liberando o empujando o bombeando sodio afuera y bombeando potasio adentro. El poco potasio que encuentra fuera lo introduce en la célula, aumentando su concentración intracelular. Y esto entonces requiere que ya tiene muchas características esta molécula, digo, es una proteína integral, transmembranal, es un carrier, porque es un carrier, pero es un carrier cotransportador, es un carrier cotransportador antiporte de sodio y potasio y bomba porque gasta energía para contratransportarlos a ambos contra su gradiente de concentración. Y además es ATPasa, porque en esta zona que está acá, en el lado citoplásmico, una parte de sus aminoácidos es como si fuera la parte enzimática, es una enzima. Y esa enzima es una ATPasa, o sea, su sustrato es el ATP, que se une ahí a su sitio activo, lo degrada a ADP, ese ADP lo suelta y se quedó con la energía que había en el enlace del tercer fosfato, que es la que usó para cambiar ella su forma y empujar, bombear a estos dos iones.
Por eso el nombre, bomba, sodio, potasio, ATPasa. Porque no tiene otra ATPasa al lado que trabaje con ella. No, ella también es ATPasa. Maravilloso. Esto es lo que uno podría decir el ciclo que siguen todas, que sigue la molécula de la bomba sodio-potasio-ATPasa. Tiene una conformación por la cual se puede desde el lado citoplásmico unir el sodio. Cuando el sodio se une a ella, esto activa que entonces se libere un ADP. Con esa liberación y cambio de conformación, suelta el sodio al lado extracelular y luego vuelve al estado original tomando potasio, ¿sí?, del medio extracelular y metiéndolo al interior celular. Toma potasio, allí lo ingresa y cuando libera el potasio queda para unir ATP sodio, la ATPasa desglosar o degradar el ATP, empujar al sodio afuera y volver al potasio dentro. Hay muchas formas gráficos de este ciclo, pero básicamente eso es lo importante. Bien, hasta ahí entonces, esto que serían, a mí me gusta decirles, son los transportes punto a punto. ¿Por qué le digo así? Para que no nos confundamos. Los transportes estos son en cada puntito de la membrana donde hay una proteína o una bomba. No es lo mismo algo gordo que llega y que hay que hacer endocitosis y todo esto, ¿no? Que ya es otra cosa. Bien, entonces, volviendo a repasar algunos conceptos, digamos, las sustancias se mueven. En principio hay fuerzas que o las dejan quietas, o sea, no, las fuerzas valen cero, o se movilizan para acá, para allá, para un compartimiento, para otro, y pasan o no pasan barreras. Cuando las sustancias se mueven solamente siguiendo su concentración química, la concentración es un concepto de la cantidad de una sustancia en un volumen, entonces es un concepto químico. Entonces hablamos de gradiente químico cuando decimos gradiente de concentración, es lo mismo que gradiente químico, lo mismo. Entonces, ¿qué fuerzas pueden mover a una sustancia? Las fuerzas que pueden moverla son el gradiente, lo voy a escribir acá, químico, o sea, es igual a hablar de diferencias o gradientes de concentración. Si el gradiente de concentración o químico vale 0, la sustancia no se mueve. Pero hay otra cosa que lo puede hacer mover a la sustancia, que es el gradiente de presión. Porque ustedes saben que si yo presiono en una bolsa con agua y el agua puede escaparse de la bolsa, se escapa. Porque yo hice un gradiente de presión. Hice más presión en un compartimiento y el agua dijo, allá hay menos, allá voy. Entonces el gradiente de presión es importante que lo tengamos en cuenta porque es lo que mueve el agua. Y le decimos presión parcial para el caso de los gases. Si yo empiezo a aumentar la cantidad de un gas que está mezclándose en un líquido, estoy aumentando su presión parcial. Sí. Ahora voy de a poco para que vaya quedando claro. El gradiente de presión hidrostático es el del agua. O sea, la presión hidrostática, perdón, es la presión medida en un volumen de agua. El gradiente de presión hidrostática
¿cómo tendríamos que saberlo? Midiendo la presión en un lado y en el otro, o sea, en un compartimento y en otro, porque ahí tendríamos, si son iguales las presiones hidrostáticas, no hay gradiente de presión y el agua ni se mueve. Pero si yo encuentro que en un compartimento hay más presión hidrostática que en el otro, el agua sí se mueve. ¿Y se moverá de dónde a dónde? De donde hay De donde hay más presión a donde hay menos al presión. De donde hay más a menos. Exacto. Entonces, un punto particular a decir dentro de los gradientes de presión es que el gradiente de presión del agua, digamos, se llama hidrostática y que el agua se mueve también con una flecha o una dirección que es siguiendo su gradiente de presión, o sea, su gradiente hidrostático. Entonces, esto es muy importante para nosotros, porque cuando la sangre, por ejemplo, sale a presión, va a las grandes arterias y va después a las arterias más chicas, arteriolas, y entra a los tejidos y va a los capilares, todavía tiene que llegar con algo de presión de agua, presión hidrostática. ¿Por qué? Para pasarse por el endotelio de los vasos hacia el tejido, o sea, pasar el plasma a que se convierta en líquido intersticial. Profe. Y eso es un gradiente de presión hidrostática. En cambio, si yo estoy enfermo del corazón, Maradona, piensen, y el corazón no alcanzo a impulsar con suficiente presión hidrostática la sangre a las arterias, ya es pobre esa presión, y va cayendo cada vez más a medida que se dividen las arterias arteriolas, al capilar llega con poca presión, casi nada, casi no hay gradiente de presión entre cómo llega el plasma y el líquido que tiene su presión por estar encerrado el agua en el tejido. Entonces, no pasa el agua nueva, ¿sí?, de la circulación al tejido. Y se quedan todos estancados así en los tejidos a la misma presión, y entonces no hay renovación de ese agua. Está todo hecho un edema así, el tejido lleno de agua, y no alcanza la presión hidrostática de la presión arterial para obligar al agua, o sea, hacerla pasar a renovar el agua de los tejidos. Entonces, el gradiente de presión hidrostática, esa diferencia, es lo que está haciendo que de las arterias pase a arteria más chica, que de las capilares pase a los tejidos y que de los tejidos entre a los linfáticos. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? Bien. Sí, pero Ese gradiente de presión hidrostática provoca un movimiento del agua, que no es la presión, que se llama ósmosis. Entonces, cuando yo digo, ¿qué es ósmosis? Ósmosis es el movimiento del agua o el transporte del agua. Y si yo digo, ¿y cómo es la ósmosis? ¿Para dónde va el agua? El agua se mueve por ósmosis siguiendo su gradiente de presión, que se llama presión hidrostática. De donde hay más a donde hay menos presión. Pero acá hay que tener en cuenta otra cosa, que es que la ósmosis, o sea, los movimientos del agua, generan cambios de volumen. Eso es muy importante para nosotros también. Porque nosotros decíamos antes con los solutos, bueno, los sodios los sacamos fuera, los potasios los hacemos entrar, los obligamos a entrar. Pero, salvo que entremos diagramos, no hay cambio de volumen en general. Lo que cambia el volumen va a ser el agua. Entonces, si el agua se mueve desde dentro hacia afuera de la célula, el volumen de la célula se me achica, se me
achicharra la célula, digamos. Si al revés, el agua de fuera de la célula, por estos gradientes de presión, ingresa a la célula se inflama, se hincha. Entonces, lo importante del agua es que cuando se mueve, a donde va aumenta el volumen y me diluye los solutos. Y desde donde salió el agua se concentraron los solutos. Y eso es muy importante para nosotros. En toda la cuestión de nuestro organismo es muy importante cuánto hay de solutos y de cada uno de ellos y cuánta agua hay, porque el agua me diluye, me concentra y eso hace que las células cambien, se exciten, se irriten, trabajen, no trabajen, se contraigan, no contraigan, las neuronas disparen el potenciales eléctricos o no, y así funcionan o no funcionan nuestros órganos. Bien, después amplío esto con más gráfico y demás. ¿A qué íbamos? Volvemos a la pregunta original. ¿Cuáles son las fuerzas que mueven las cosas, las sustancias? 1, el gradiente de concentración. 2, el gradiente de presión. Dijimos en particular de agua y de gases. Y la tercera fuerza es el gradiente eléctrico. Porque así como tener 5 solutos de un lado y 1 del otro era un gradiente de concentración, lo mismo pasa con las cargas positivas y negativas. 5 cargas negativas fuera de la célula y una dentro de la célula generan un gradiente eléctrico. ¿Qué hace que esa sustancia cargada siga la flecha de su gradiente? O sea, si tengo 5 menos afuera y 1 menos dentro, ¿de dónde a dónde va a tratar de ir estas cargas negativas? De negativo a positivo. No. Pero hablando de menos y menos, yo tengo 5 bicarbonatos menos afuera y un solo bicarbonato adentro. 5 menos, 1 menos. Primero se trata de equilibrar De cargas. 5 a 1. Claro. De donde haya más concentración, más o menos. De donde haya más cargas, o sea, más potencial eléctrico, acá se dice potencial eléctrico, negativo en este caso, a donde hay menos. Eso para equiparar cargas negativas. Ahora, como decían ahí, las células no solamente se le van a mover las cargas del mismo signo, o sea, para equipararse las positivas y para equipararse las negativas, sino que, y muy importante en toda célula viva, también se trata de equilibrar los más con los menos. Acá se complica la cuestión, sobre todo con los términos, ¿no? Eso. Entonces, nosotros decimos, imagínense, tanto dentro como afuera de las células hay sodio. Y el sodio es una carga positiva. Sabemos que hay más afuera, pero adentro hay sodio. Lo que pasa es que comparativamente hay menos porque las bombas lo están sacando todo el tiempo para afuera. También hay potasio, pero dentro de la célula, o sea, la principal carga positiva de afuera de la célula es el sodio y la principal carga positiva del interior celular es el potasio. Y tenemos mucho potasio adentro, pero también hay potasio afuera. En una diferencia muy alta de concentración, pero la hay. Ahora, justo además de tener diferente gradiente de concentración o químico, encima estos dos también son cargados, o sea que generan potencial eléctrico. Si tenemos en cuenta esto, de que, digamos, además de
de estar generando una fuerza que trata de ingresar el sodio por el gradiente de concentración. Hay otro problemita, que el sodio tratará de ingresar a la célula cuando se le permita o se le abran los canales, pero se va a encontrar con un montón de cargas positivas del potasio dentro, y entonces en algún momento va a ser repelido porque, bueno, cargas positivas entre sí se repelen. ¿Cómo es esto entonces, no? Porque tenemos un problema. Si las sustancias siguen su gradiente de concentración, podrían entrar a la célula, pero de acuerdo a los gradientes eléctricos, se verían un poco repelidos o expulsados del interior de la célula. Y esto es muy fácil. A un gradientón así, a un gradientón químico así, de 10 veces a 1, con 2 carguitas del gradiente eléctrico, lo compensamos. Lo que quiero decir es, la fuerza generada por una unidad de gradiente eléctrico es muy fuerte, tan fuerte que anula la de varias unidades de gradiente químico. La fuerza generada por los gradientes eléctricos son mucho más potentes que las fuerzas generadas por los gradientes químicos. Estando los dos presentes, digamos que las cargas se mueven más por las cargas que por las concentraciones. Y esto es súper importante. Es súper importante porque estamos vivos, porque alguna vez hubo una primera célula que tuvo desigualdad de concentraciones que movían las sustancias, pero fundamentalmente se hizo sensible a lo que ocurra, o sea, sensible a los cambios, gracias a tener una desigualdad en su membrana de cargas. No entiendo. Ya. Ahora voy. Digamos que hubo una primera, lo digamos así para entenderlo, hubo una primera membrana alguna vez de un montón de bolsitas membranosas en ese caldo primitivo de la Tierra, donde fue evolucionando de alguna manera, dejar entrar algunos iones, salir otros, hasta que alguna vez quedó encerrado ahí, además de algunas proteínas que empezaron a meterse en esa membrana, empezó a quedar encerrado algún ácido nucleico y ya teníamos la primera protocélula. El tema es que estar solamente a la deriva de que ingrese lo que tiene que ingresar, salga, y que la célula, digamos, no tenga idea de que está presente una sustancia nutritiva o que está demandando un ion y lo tiene más allá, pero no sabe que está, no tiene sentido. Es una vida que no continúa. Para continuar la vida, esta célula tiene que tener detección de lo que existe y detección de lo que cambia. Para decirlo en términos humanos, tiene que poder sentir y saber qué hay, para poder generar cambios, introducir eso valioso, irse, o si se mueve, moverse a un lugar más propicio, donde no pueda aniquilarse, etcétera, etcétera. Para que haya sensibilidad, lo que hay que poder detectar es un cambio. Todos los estímulos son cambios que se detectan. Entonces, si para mí hay calor, es porque yo detecté que la temperatura que había aumentó a otro punto. Si detecto la presencia de una sustancia es porque no la había y ahora la detecté presente.
Entonces, la vida, digamos, es posible porque se pueden detectar cambios. Para una célula, detectar cambios significa detectar cambios a nivel de su membrana, básicamente. Ahora piensen en esto porque es mucho más allá de una célula, es algo más filosófico, si se quiere. Si una membrana o cualquier cosa tiene que detectar cambios, ¿cómo partimos? O sea, ¿qué es el estado que va? ¿Cuál es el estado con el cual podemos detectar cambios? Porque algo que está acomodado, quieto, estable, no nos sirve para detectar cambios. Entonces, la membrana de una célula puede detectar los cambios porque es una membrana que está en un desequilibrio eléctrico. Claro, ya entendí. O sea que siempre tiene que haber un potencial eléctrico, digamos. Es una diferencia en el... Claro, sí, sí, sí. Exactamente. Es como si yo Claro, estuviera en un... porque cuando se afecta ese una equilibrio, claro, claro, la madera no sí, ya detecta entendí. nada. Pero si yo tengo una superficie metálica, un cable, algo que tiene una electricidad, algo que le cambie esa electricidad lo detecta. Claro, como si hubiera dos temperaturas distintas, que no hay equilibrio, hay una, en este caso habría una patología o habría algo que está sucediendo en la célula. Sí, sí, entiendo, gracias. Por eso la membrana es excitable, o sea, es sensible a cambios. Sería como un poco la base, digamos, del sistema nervioso, o sea, los impulsos Totalmente. son Y eléctricos y eso hace que, por ejemplo, se contraiga el músculo. digámoslo así, todas las células, hasta las epiteliales que ustedes vieron, los fibrocitos, todos tienen una membrana que tiene un potencial eléctrico. Tienen un milivoltaje, que dicho sea de paso, es de menos 85 milivolts, ¿sí? Para esas células, ya ahora aclaro eso que están diciendo que es muy interesante. Mili es con minúscula y la B de volt con mayúscula. Menos 85 milivolts. Menos no es porque, menos es porque cuando uno pone los electrodos para medir, como si fueran, supongamos, las patitas de los enchufes, el importante va dentro de la célula, entonces termina dando la medición en negativo. ¿Sí? O sea, se pone el electrodo positivo y el dentro y el negativo fuera, entonces la lectura se lee en negativo, menos 85 milivolts. O sea, no llega ni a una décima de voltio, ¿sí? Muy chiquitito. Bueno, entonces, lo que quiero decir es, todas las células tienen una membrana tranquilita, con menos 85 milivolts. ¿Esto qué significa? Que la célula, pluc, 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 bombea sodio para afuera, bombea potasio para adentro, eso genera cierto desequilibrio de cargas positivas, ¿sí? Pero, atenti, la electricidad es muy potente, entonces cuando yo saco sodio positivo para afuera, el muy electropositivo sodio que pecha fuerte, ¿a quién lo sigue? Don cloruro, que es el otro bien electronegativo de una sola carga, cloro, un menos, cloruro, que lo sigue el sodio hacia afuera. Acuérdense que eso es como un matrimonio, ¿no? Muy potente el sodio, a él siempre lo sigue su muy potente consorte, marido, como le quieran decir, el cloruro. Entonces, cuando la célula saca sodio, normalmente se genera una digamos así, condición por la cual el cloruro sigue al sodio y queda muy también concentrado fuera. ¿Qué tenemos? Sodio y cloruro en agua, sal. Por eso decíamos que la base de nuestro medio interno es agua con sal. Sal, sales. ¿Sí? Y en el interior tenemos como
presente o muy presente como ion negativo, fuera tenemos al cloruro y tenemos también al bicarbonato. Como muy presente dentro de los iones negativos dentro de las células tenemos todo lo que decimos en general PR-, o también llamado por los bioquímicos proteinato, o sea, toda la gran cantidad de proteínas y fosfatos y sulfatos que acompañan a las proteínas y demás son los principales aniones negativos internos. Bueno, ¿cómo genera entonces la membrana? Vamos a contestar primero lo que estaba ahí preguntado de antes. Toda célula entonces tiene una membrana que es como si fuera una lámina que funciona como una batería eléctrica. O sea, tiene una diferencia de distribución de cargas de manera tal que tiene un voltaje. ¿Sí? Como, si hiciéramos un sonido diríamos, tiene una carga constante eléctrica. Ahora, eso lo tiene para que cualquier evento que ocurra, una sustancia que se une a una proteína, movimiento, necesidad de mover la membrana, todo eso sea receptado como cambios en esa membrana que cambian esos milivoltios. Por eso, digamos, las células son sensibles. Ahora, esa diferencia en general de células que no son del nervioso y en el músculo, ¿no? Las no excitables, células de la piel, del ojo, de las mucosas, en fin, de los conectivos, tienen ese voltaje porque hay mayor entonces cantidad de cargas positivas fuera de la célula que dentro. Profe, Sí. ahora que se me vino a la memoria, toda esta cuestión de desequilibrio y demás tiene que ver con el concepto de entropía. Sí. Los sistemas Bien. vivos somos sistemas abiertos. No somos como los computacionales o otros sistemas. Por ejemplo, la atmósfera también es un sistema abierto. Somos sistemas que no es que nuestras partes generen lo que tienen que hacer, interactúen como tienen que interactuar solamente, sino que estamos abiertos a tomar tanto materia como energía desde afuera y nosotros también entregar materia o energía. Y lo que hacemos desde el momento en que aparecemos como un cigoto acá es todo lo que se conoce como metabolismo, crecimiento y diferenciación, o sea, crecemos, todo lo que hacemos, luchando, por decirlo así, para que todo eso que hacemos sostener el orden dentro de la célula es el orden del órgano, y todos los órganos el orden del sistema completo del organismo, y cuando no lo logran hacer, salen de homeostasis, y cuando salen mucho de homeostasis, nos morimos. Chan, chan. O sea, desde la física es muy difícil definir la biología, pero es la mejor ciencia que la puede definir, porque nosotros con otra ciencia no la podemos definir. Muy difícil. La vida son un estado particular de la materia con el cual forma sistemas muy complejos, abiertos, intercambiando materia y energía con otros sistemas con los que interactúa, sosteniendo un grado o un cierto grado de orden en esa complejidad
que en el momento en que no logra sostenerlo y el sistema aumenta su entropía o se desordena, desaparecen las posibilidades de sostener esa orden que es la vida. El sistema se desordena, descompensamos, falla el riñón y morimos. Profe, por eso que puede ser que todos los sistemas vivos tienden a un nivel de ir cada vez a su entropía más, sería más alta, sería. Sí, cuando Claro, uno el universo tiende a la entropía. Claro, cuando uno al toma un desorden. plan de sistema, claro, como el universo, al menos este que conocemos nosotros, son universos que van ampliando su entropía, porque también desde que aparecieron, si adherimos a la teoría del Big Bang, están en expansión y generando cada vez más desorden, hasta que se ordenen y después empieza a prevalecer al revés, la compactación y se vuelvan de nuevo a un solo punto. Pero por ahora estamos en expansión y aumento del desorden. Eso es más grande. En lo pequeño, un ser vivo es una organización de materia y energía que sostiene un orden en una estructura compleja, y estar vivo significa estar en constante sostenimiento del orden. Y cuando gana el desorden a ese orden, sería cuando empiezan los envejecimientos, por decirlo así, y cuando terminan de desarmar esa estructura ordenada que puede hacer todas esas funciones, ganando el desorden, no se pueden llevar a cabo esas funciones, entonces te queda un cuerpo ahí que no es vida. ¿Sí? Bueno, entonces, este sistema que está comunicándose con sus medios, sus exteriores y demás, está tomando materia y energía para sostener estas actividades vitales. Bueno, y lo que yo decía es, una célula común llamada no excitable, injustamente llamada no excitable, tienen ese voltaje, solo detectan cambios y la información la toman para ellas, para sus vecinas, toman decisiones, por decirlo así, o sea, ejecutan ciertas funciones homeostáticas de la célula, pero queda allí. En cambio, en los tejidos excitables, entiéndase, nervioso, neuronas, nervioso, glía, o sea, las células del nervioso, y musculares, se los conoce como tejidos excitables, porque ese voltaje, digamos, ya es distinto, es de menos 75 milivolts. Esto significa que el voltaje es más pequeño y por lo tanto está más cerca de cero. Es como si yo dijera, una célula no excitable tiene un voltaje de menos 85 o menos 90 a veces. Cambio, larga la sustancia, se conecta y hace desmosoma con la compañera, eso es todo. Las excitables, neuronas, músculo, están en menos 75, o sea, cualquier cosa, disparan electricidad a la vecina y corre. Corre entre células vecinas también. En principio, para que me entiendan. Entonces están a punto de descargar. Para que una célula no excitable, digamos, que está a menos 85 o menos 90, llegue a algo que cambie la polaridad de su membrana, tiene que ser algo importante. En tamaño, en cambio eléctrico, en sustancia, cantidad de sustancia que saturó receptores, importante. En cambio, las excitables están como a punto de estallar y de hacer un cambio eléctrico en su membrana. Están más cerca del cero y por lo tanto más cerca de pasar del negativo al positivo. O sea, cambiar justamente toda la información a nivel de su membrana. Profe, ¿y eso a qué se debe que
haya células que tengan esa diferencia de... Ahora vamos, porque ahora se pone lindo. ¿Por qué todas las células tienen un voltaje? Porque todas las células tienen, primero y antes que nada, bombas sodio-potasio TPasa. Al tener bombas sodio-potasio TPasa, generan un potencial eléctrico debido a la distribución desigual de las cargas. Las bombas sodio-potasio TPasa que estuvieron y estarán en todas las membranas biológicas son las que generan esta batería o pila eléctrica en la membrana celular. ¿Y por qué se genera? Ahora viene lo interesante. Porque hay 10 veces más sodio fuera de la célula, pero también hay como 8 veces más potasio dentro de la célula que fuera. Entonces uno podría pensar, bueno, más o menos estamos equiparando cargas positivas. Pero no. Porque la trampa consiste en que las membranas juegan con el potencial eléctrico a la vez que con el químico. Entonces, toda membrana tiene sus bombas acumulando sodio fuera y acumulando potasio dentro de la célula, o del lado citoplásmico, digamos, de la célula. Pero toda membrana tiene, aunque sean pocos, pero tiene canales de potasio siempre abiertos. Canales de potasio sin compuerta, los canales siempre abiertos de potasio. Entonces le pregunto yo ahora, el sodio bombeado hacia adentro. Perdón, el sodio bombeado hacia afuera. El potasio, por cada 3 sodios que la bomba libera hacia afuera, 2 potasios ingresan. Entonces se va acumulando potasio en el interior celular. Ahora, el gradiente de carga gradiente eléctrico del potasio indicaría que se quedaría el potasio preferentemente en el interior celular, ya que su gradiente no lo incita a ir hacia afuera donde está el sodio, que también es positivo. En principio quedaría en el interior celular, pero al estar muy acumulado en el interior y muy poquito afuera, de concentraciones, el gradiente químico de concentración lo tiende a sacar. Entonces, la situación que estoy planteando sería el potasio bombeado hacia adentro. Por gradiente quiere salir y se encuentra con que afuera hay cargas positivas. ¿Qué hace el potasio? Escapa al principio siguiendo su gradiente de concentración, 3, 4, 5, hasta que la fuerza opositora del gradiente eléctrico de los sodios y de todo el ambiente positivo de afuera lo frena. Esto se dice así. La bomba sodio-potasio TPasa es electrógena, genera un voltaje eléctrico. Lo hace expulsando o moviendo o bombeando sodio, catión sodio hacia el exterior celular y catión potasio hacia el interior celular.
si midiéramos esos potenciales eléctricos debido al sodio y debido al potasio en estas circunstancias sin hacer nada más, el potasio realmente no tendería a moverse salvo por su concentración, que lo impulsa a tratar de volverse a ir afuera. El gradiente de concentración lo impulsa hacia afuera, pero trata de equipararlo y nunca lo consigue, porque el gradiente eléctrico es mucho más potente que el químico. Entonces, se produce lo que se llama la fuga de potasio. La fuga o salida por difusión del potasio a través de sus canales. Y esto es lo que genera los menos 80 milivolts o menos 85 milivolts. Realmente el voltaje en una membrana en reposo, o sea, en una membrana que no está modificada en las células excitables, se llama potencial de reposo, y ese potencial de reposo es prácticamente coincidente con la fuerza de los gradientes del potasio. O sea, es don potasio el que al distribuirse desigualmente genera el potencial de membrana. Profe, entonces, químicamente el potasio tendería a ir afuera, pero Sí, por una claro. cuestión eléctrica está adentro. Por una cuestión eléctrica, equipara parte del potencial eléctrico y para, porque lo frenan las cargas. Bien. Por eso, si yo te pregunto, en una membrana, ¿el potencial químico del potasio es cero o vale algo? No, vale algo, porque no se logró equiparar las dos concentraciones. Quedó igual mucho más concentrado dentro que fuera. Pero tampoco es el que originalmente hizo la bomba porque algo se escapó, algo fugó. Y entonces, esa diferencia que hay de potasio poco afuera y mucho adentro, es esa diferencia eléctrica la que vale aproximadamente menos 85, 84 milivolts de las células no excitables. ¿Se entiende? Sí, y en el caso de, por eso sería el uso del ATP en este caso para añadir... No, el ATP, o sea, esto ocurre todo el tiempo todo, pero nosotros para entenderlo decimos, primero se usó ATP para bombearlo al potasio adentro, y el potasio hizo que esa diferencia valiera, por ejemplo, menos 90 y algo, pero se empezó a fugar por los canales y quedó ahí a mitad de camino, no pudo ni distribuirse las concentraciones iguales y al revés hizo que la afuera, que ya era positivo por el sodio, se cargue de un poco más de positivo. Y esa diferencia entre afuera y adentro de la célula, básicamente vale menos 80 milivolts. Y la generó, digamos, que esta salida de potasio agregó más afuera. Ahora tenemos una membrana que está cargada, o sea, es como decir, el extremo que manda la luz EPEC y mi casa. Hay un potencial. ¿Y cuándo se convierte en electricidad? Cuando dejamos que corran las cargas. Entonces, en esta membrana hay un potencial de reposo, donde hay cargas positivas fuera más que las que hay dentro. Eso es un potencial. Cuando yo abra y deje correr las cargas, o sea, deje correr la corriente, ahí ese potencial que valía menos 80 y algo, va a ser menos 70, menos 60, pasa el 0 y se pasa positivo. ¿Por qué? Porque
el positivo, que era más abundante fuera, va a terminar adentro, cuando entre el chorro de sodio sobre todo, y esas cargas que estaban antes en el interior, digamos, pueden salir. Pero lo importante va a ser que el gran positivo que teníamos afuera ahora va a pasar adentro y me va a quedar un positivo grande dentro y un negativo afuera. O sea, lo que hizo era, yo tenía un polo positivo afuera y un polo negativo adentro, y si abrimos los canales de sodio, por ejemplo, y lo dejamos entrar, velozmente eso se va a invertir por un ratito y nos va a quedar un positivo dentro y un negativo fuera. Eso se llama despolarizar la membrana, cambiarle los polos. Si yo abro los canales de sodio y entra el flujo grande de sodio de golpe, ese más que yo tenía afuera con un menos adentro, se cambia por unos milisegundos hasta que se cierran los canales de sodio y las bombas vuelvan a tirar el sodio afuera. Y el potasio adentro. Esto que acabo de decir es, la célula estaba con su potencial de membrana de reposo, hubo un evento, un estímulo, un cambio, vaya a saber cuál fue ese cambio o estímulo, y por ejemplo se abrieron los canales de sodio. Eso cambió la polaridad de la membrana, cambió los signos de la electricidad, digamos, de la membrana, y eso ya no pasa nada. Ahora la célula tiene información de que pasa algo. Eso es lo importante acá. Se despolarizó la membrana y luego, traca, la célula con sus bombas y otras cosas la repolariza. La vuelve al estado original con un más preponderante fuera y un menos preponderante dentro, que aunque haya potasio adentro, la carga general neta del interior es menos positiva, digamos, que el exterior. Cuando hay un cambio en estos voltajes de estas membranas, la célula registra el cambio. Y esto es lo que las hace ser sensibles. ¿Sí? Cambios en ese potencial de reposo significa información para la célula, cambio. Y en las células excitables están mucho más cerca de que cualquier evento o cambio las despolarice. Por eso, en vez de menos 80 y pico o 90, tienen menos 75 milivolts. Cualquier cosa las hace pasar de cero al positivo. Abren rápido así canales, dejan entrar sodio, calcio, lo que sea, y cambian la polaridad rápido. Y encima suele ser, por decirlo así, contagioso. Esa despolarización se la contagian mediante sustancias neurotransmisores o mediante uniones de nexos a las vecinas. Entonces un músculo, una célula la excitamos, la pinchamos y todo el paquete o fascículo de células se contraen juntas, por ejemplo. ¿Sí? Bueno. 3 fuerzas mueven las sustancias. El gradiente químico, el gradiente eléctrico y el gradiente de presión. En cada caso tendremos que ver cuál es cada cual. Y los transportes pueden ser pasivos facilitados o activos. Las membranas biológicas, todas, las de los orgánulos, todas, tienen un potencial eléctrico. Ese potencial se llama de reposo, el que es el establecido por las diferencias de carga fuera y adentro, sí, en el compartimiento interno o externo, establecido fundamentalmente por las bombas sodio-potasio TPasa, que junto con los canales abiertos de potasio provocan el escape de potasio, y entonces todo el exterior sería netamente más positivo, un más, y todo el interior netamente, aunque haya cargas positivas, queda con un menos. Y en la mayoría de las células, que son las no excitables,
si medimos esa pila, esa batería, cuánto voltaje tiene acumulado, son menos 80 o menos 85 milivolts, pero en las células excitables están más cerca del cero, es más chico y vale menos 75. Algunas neuronas menos 70. ¿Entendió o no entendió? Bueno, ahora vamos a hacer ustedes profundicen y lean todo esto solito, porque si no, no va a haber forma. Tienen que pelearse un poco ahí con el librito. Hacemos ahora 10 minutos de recreo, o 15. Sí, porque van a ser las menos 5. Fede, ¿estás ahí? Yo te vi recién. Sí, estoy acá y te estaba por decir eso justamente, que hagamos un recreo. Y pasan al aula de Federico, que van a hacer un ejercicio y después la evaluación, ¿sí? Bueno.